¿Qué tal, amigos de YouTube? Les habla de Stalinismo. El día de hoy pues ya traigo el tema que ya venía avanzando constantemente en el canal secundario, y era el tema de pues hablar de la temporada 13 de Doctor Who. Desafortunadamente, por tiempos no podría hacer una crítica al uso, es decir, un video hablando muy bien y de manera estructurada, así que he decidido que voy a hacer un brevísimo podcast referente pues a cómo fue esta decimotercera temporada de Doctor Who. Eh, Quiero aclarar, antes de que iniciemos, y lo puse al inicio del video, eh, esta crítica solo será válida para la gente que se haya visto la serie. Es decir, si entras aquí es porque has visto la temporada 13 de Doctor Who. Si no has visto el especial reciente de fin de año, tranquilo. No vamos a hablar de este especial porque yo, por ejemplo, todavía no lo he visto por cuestiones de tiempo. Pero sí te advierto de que la temporada 13 sí va a haber spoilers. Entonces, si no has visto la temporada 13, mejor no sigas escuchando este podcast porque voy a hablar de algunos puntos importantes respecto de la trama y tendré que hablarlo con spoilers. ¿Vale? Ya hecho esto, empecemos. Personalmente no pensé que la temporada 13 de Doctor Who fuera a salir el año pasado, o sea, en 2021, sino que yo pensaba que este año saldría, principalmente porque, digámoslo, en Inglaterra el tema del COVID ha sido bastante fuerte y pues, digámoslo, ha perjudicado bastante a ciertos sectores de la economía británica, y obviamente la televisión se ha visto afectada también. Entonces, digámoslo, yo me dije, no, este año no va a salir la temporada, pero finalmente terminó saliendo el 31 de octubre del 2021. La verdad es que, en una opinión general, la temporada me pareció buena, bien hecha. Yo verdaderamente ya no le pedía a Christian Chibnall que me diera una temporada increíble o una historia glamurosa. Yo lo único que le pedía es que Jodie Whittaker tuviera una buena despedida. Al menos a nivel de temporadas, lo hizo. O sea, creo que esta temporada es lo mejor que Jodie Whittaker ha hecho. Ya entraremos ahorita en la parte de los personajes. Pero creo que Jodie Whittaker en esta temporada se sacó lo mejor de sí. O sea, creo que fue una temporada donde Jodie Whittaker se supo explotar bien, donde los demás actores que la acompañaban, el equipo TARDIS de esta temporada, estuvo bien. Curiosamente yo soy muy poco fan de Jazz, así que me pareció increíble ver que Jazz mejoró como personaje, y ahorita lo haremos un poco más. La entrada de Dan, yo me parece increíble, a pesar de que mucha gente no le gustó que llegara este personaje, porque pues mucha gente quería que la TARDIS pues solo estuviera con Jazz y el Doctor. Yo personalmente, cuando anunciaron el personaje de Dan, yo dije, yo voy a estar a la expectativa. El tipo puede ser un buen personaje o puede ser un desastre, pero fue increíble, fue, digámoslo, el alivio cómico de la temporada, pero lo hizo bien. O sea, me atrevería a decir que el personaje de John Bishop, que es el nombre del actor, lo hizo espectacular. Personalmente también hay que tener en cuenta otra cosa. Esta temporada se convierte en la más corta de la serie moderna de Doctor Who. Solo tiene 6 episodios, porque yo por lo general pues la temporada solo cuento los episodios base. Los especiales no los tengo en cuenta, para mí ellos, los especiales son aparte y la temporada es aparte. Pero esto convierte a la temporada 13 en la temporada más corta. Solo tuvo 6 episodios, pero verdaderamente lo que me gustó es que Chibnall supo usar bien estos 6 episodios y llevar a una gran cúspide la serie. O sea, creo que Chibnall, con sus errores, porque tampoco la temporada estuvo perfecta, eso ahorita lo hablaremos más adelante, creo que hizo lo mejor que pudo, y creo que demostró que si tuviera una trama bien preparada en sus historias le iría muy bien. O sea, creo que las dos anteriores temporadas carecieron de eso. O sea, al ser un poco más grandes y obviamente al tener pues episodios de relleno, pues se le complicaba mucho poder hacer esto. Pero luego, con esta temporada tan corta, estuvo bastante bien. Una cosa en general que también me gustó fue el tema de el número de episodios. O sea, me recuerda mucho cómo era la serie de Doctor Who antes de su cancelación, la serie clásica, para que me entiendan. En la serie clásica, por lo general,
los episodios o una trama en general duraba varios episodios, unos 4, 5 o 6 episodios. En aquella época se entiende porque en los 60 y 70 Doctor Who, un capítulo duraba entre 25 minutos a media hora más o menos, o sea, no eran capítulos tan extensos como lo son ahora. Es decir, un capítulo de Doctor Who de una trama, digámoslo, equivaldría hoy en día a la mitad de un episodio normal. O sea, los tiempos en la televisión han cambiado bastante y se nota. Pero me gustó mucho ese tipo de manejo para esta temporada. O sea, se nota que Chibnall quiso hacer guiños a la era clásica de Doctor Who, aunque esto lo venía haciendo desde la temporada anterior. Ya con esto dicho, pasemos ya a lo que es la trama en general. La temporada 13 de Doctor Who, para la gente que es un poquito avispada, se habrán dado cuenta que tenía un subtítulo, que era Doctor Who Flux. La trama de esta temporada gira en torno a un evento o a una catástrofe en el universo llamada el Flux. Y el Doctor, como pues protector del universo o protectora del universo, tienen como objetivo detenerlo. Y obviamente aquí surgen un montón de otras cuestiones sobre el por qué surge este evento, si es natural o es ficticio. Spoiler, el evento no es algo natural, sino es algo ficticio. Y quién lo ha convocado o quiénes lo han convocado. A medida que avanzan los episodios, nos damos cuenta de muchas cosas que venían detrás del Doctor. Si ustedes recuerdan la temporada pasada, sabrán que la temporada nos había dejado con múltiples cuestiones. El Doctor se había enterado de que quizás era un ser muy importante para Gallifrey, porque posiblemente él fue el causante de ese poder que tienen los Time Lords de poder regenerarse, porque al parecer él fue el primer ser de dicho planeta en poderse regenerar. Y esto posteriormente fue extrapolado a los demás seres de Gallifrey. Esto fue, digámoslo, lo que pasó la temporada pasada, ese descubrimiento que el Máster le advirtió al Doctor en el episodio 1 de la temporada 12 y que se fue desarrollando en los últimos episodios de la temporada 12. En esta temporada, pues obviamente el objetivo era que el Doctor iba a ir en busca de las respuestas sobre qué había sucedido, quién era esa mujer que se le apareció en el episodio de los fugitivos del Judon diciéndole que era el Doctor. ¿Qué era eso del niño temporal? Todas estas respuestas se tenían que resolver en esta temporada. Obviamente con el evento del Flux. Obviamente se mete una nueva capa a esta historia porque al parecer, y esto alerta de spoilers, es que el Flux es un evento que se crea no solo para destruir al universo, sino para destruir al Doctor. Es decir, el Doctor en esta temporada es el objetivo a destruir por esta fuerza cósmica. Obviamente aparte de esto también tenemos villanos. En esta ocasión no tenemos al Máster como el villano principal, sino que tenemos en teoría dos villanos en concreto. Uno aparece durante casi toda la temporada junto con su colega y otro empieza a aparecer en los primeros episodios pero tiene su gran repunte en los últimos dos episodios de la temporada. Y me refiero a los hermanos Calavera, por un lado, y al señor serpiente por el otro. Estos eran los dos villanos principales, bueno, serían tres, pero los dos principales antagonistas de esta temporada. Los dos primeros, los hermanos Calavera, eran una especie de personajes que tenían ya una pelea casada con el Doctor hace muchos años, porque ellos tenían como la ambición de destruir el universo tal cual lo conocemos desde hacía mucho tiempo atrás. Y el Doctor, junto con otros personajes y en una reencarnación pasada, spoiler, era la doctora Ruth, los habían detenido. ¿Esto qué hace? Que estos personajes estén encerrados. Lo que me pareció interesante de Chibnall fue que solo uno de ellos estaba en una cárcel, pero la otra, porque eran dos hermanos, un hermano y una hermana, no estaba encerrada en una prisión, sino que no tenía sus recuerdos, ya que posiblemente el Doctor y su antiguo equipo lograron quitarle los recuerdos de quién era en realidad y ella tenía una vida en teoría feliz casada.
y su hermano estaba en prisión. Tras esto ocurren algunos eventos, esto ocurre principalmente en el primer episodio, donde este personaje logra escapar de prisión y va en busca de su hermana. Y estos dos personajes tienen como objetivo cumplir lo que no pudieron cumplir, valga la redundancia, tiempo atrás, es decir, destruir el tiempo como tal. Es en este punto donde pues el doctor aparece. Hay que tener en cuenta que si vieron la temporada anterior, Jodie no recuerda muchas de las cosas que pasaron en esa etapa donde aparece la doctora Ruth que ella no conoce. Cuando estos personajes se le aparecen al doctor, más o menos en los primeros episodios, ella no los reconoce, aunque ellos sí a ella, pero ella no los puede recordar. Y esto se debe a que, pues como todos sabemos, si vieron la temporada 13, los recuerdos de aquella época del doctor están en posesión de otra persona. Algo que me pareció interesante de esta trama principal es que en esta ocasión la trama al estar cohesionada, es decir, los 6 episodios en cierta medida eh, te explican toda esta historia del Flux y todas las consecuencias, eh, logran en cierta medida hacer que haya varias capas detrás de esa trama principal. Es decir, no solo el Flux es la trama principal, sino que también los recuerdos del doctor y estos personajes que aparecen del doctor o enemigos del doctor anteriores también hacen que uno como que sienta un poco más de interés. Es decir, creo que aquí Chino lo aprendió que hay que meter de vez en cuando algún que otro elemento que haga que el público tenga ganas de ver la serie. Por otro lado, tenemos al personaje de Serpiente, o bueno, creo que se hacía llamar el Mr. Serpiente o algo así. No recuerdo muy bien. Dejaré aquí, pues, mientras escuchen el podcast, el nombre del personaje. Este personaje nos aparece en los recuerdos de otro de los personajes que aparecen en esta nueva temporada. Aparte de la incorporación de Dan, se nos incorpora el comandante Binder, o Binder para los amigos. Este personaje, para la gente que no lo sepa, es interpretado por el actor que hacía de Gusano Gris en Juego de Tronos. Sí, el compañero de Daenerys y de Missandei. Digámoslo, este personaje tiene una historia peculiar, y es que resulta que el tipo, por quizás ser demasiado honesto, es condenado a ser una especie como de vigilante en una máquina espacial y vigilando el espacio, cuando el evento del Flux lo coge prácticamente desprevenido. Hay que tener en cuenta que aparte de la trama del doctor resolviendo sus dudas y sus problemas, también tenemos esta trama de Binder. La trama de Binder básicamente es que él, a causa de todos estos problemas y de meterse en líos, en especial con el personaje de la gran serpiente, eh, es, es alejado de su pareja. Una personaje que también aparecerá recurrentemente más o menos a partir de el segundo episodio más o menos, o el tercer episodio más o menos, empieza a aparecer este personaje, la pareja de Binder, y ella pues nos empieza a contar la historia. Resulta que ella tiene un hijo con Binder, está a puertas de tener un hijo con Binder. Y esta trama es de ellos buscándose. Binder obviamente con el doctor y ella sola vagando por el universo. Personalmente la trama no está mal, me parece que pues, no sé, es como una especie de búsqueda del amor, pero está bastante bien hecha. A mí personalmente pues el actor que hace de Gusano Gris pues tampoco me parecía la gran cosa, pero en mi opinión para este personaje lo hizo bien y me agrada, es un personaje bastante pues agradable y no sé, es una trama que espero que en los próximos especiales se, se meta mucho más en ellos, si de verdad son importantes, o simplemente fueron una trama de dos enamorados que se reencontraron y actualmente están vagando en el espacio felices. Fin del asunto. O quizás Russell T. Davies los aproveche más adelante. Por otro lado tenemos pues obviamente pues las otras tramas un poco más pequeñas, la de Dan por ejemplo, que es un personaje que pues es un tipo que es una persona solidaria, vive en Liverpool y trata de pues ayudar a las demás personas. Intenta ser un guía de museo, pero una chica que pues le interesa a él, a veces medio lo tapa, pero también le dice que no haga eso.
Es un personaje que a mí me pareció interesante, no solo porque la verdad es que aún en mi entendimiento no sé qué tiene que ver esta pareja de Dan o este interés amoroso de Dan en la historia. Para la gente que también se cree increíble, la chica no tiene un brazo, o sea, tiene amputado un brazo. Entonces, digámoslo, es un personaje peculiar. Me gusta mucho esa historia que hay como de que a ella no le gusta que le incumplan las citas. Y precisamente cuando ocurre todo el evento del Flux, Dan, que tenía una cita programada con la chica, le incumple. Y es algo como muy gracioso, o sea, es una historia bastante fuerte y también nos pregunta qué importancia va a tener Dan, porque no olvidemos que esta chica, para la gente que vio la serie, termina siendo capturada pues por los hermanos Calavera para pues no sabemos qué. Obviamente también está la trama de otro personaje, que esta se nos cuenta más que todo hacia los episodios más o menos finales, que es esta chica que es utilizada por un profesor para pues descubrir una especie como de presentimientos o de posibles eventos que van a suceder. Y básicamente esta chica, al parecer, para la gente que le encanten estos personajes de la época de Stephen Mossad, tiene al parecer un ángel llorón dentro. Eso fue una cosa bastante loca y también me gustó eso en ese apartado. O sea, Chibnall supo manejar muy bien entre lo moderno y lo más clásico de la serie. O sea, supo manejar razas ya muy conocidas en la serie y pues usar eventos nuevos. O sea, me gustó eso principalmente. Y además cómo lo compacta, porque no solo aparecen Ángel Llorones, sino que ahí son Tarans, están los Daleks, están los Cybermen, y pues también están estos Luparitas, creo que se llaman, o creo que se llamaba el que se encuentra en este personaje tipo canino, que viene de un planeta, que tiene como objetivo proteger a los seres humanos, haciendo uso de eso del mejor amigo del hombre es el perro. Y digámoslo, este hombre, este perro, en teoría, venía por Dan. Entonces, digámoslo, hay muchas cuestiones ahí de que Chibnall supo manejar con este tipo de personajes. Personalmente creo que los 6 episodios son buenos en general, pero sí tengo que decir algo y esto creo que mucha gente lo comparte. Y es el berraco tema del segundo episodio, el de los Sontanans, en el que creo que están en la guerra de Crimea, si no estoy mal, en periodo histórico, llegan a la guerra de Crimea, pero versionado de una manera diferente, porque no están peleando en teoría contra los rusos, sino contra los Sontanans. O sea, los Sontanans cambiaron la historia. En mi opinión, sí, es un episodio, creo que es el episodio más flojo de la decimotercera temporada, y no porque sea malo, sino porque los Sontarans, si somos realistas, son villanos que en el mundo de Doctor Who no son tan atemorizantes. Incluso no olvidemos que Stephen Mossad creó un personaje que era un Sontaran, que era una especie como de alivio cómico, que este personaje lo vemos más que todo en el inicio de la era de Capaldi, cuando Clara y Capaldi pues llegan a la Inglaterra, a la Inglaterra victoriana, o victoriano, perdón, a la época victoriana, concretamente, me trabé ahí. Y este personaje era un Sontaran que era como el alivio cómico, pero en esta nueva era, Chibnall decidió que los Sontaran fueran villanos. Algo que en mi opinión no les queda muy bien porque yo confesar que yo me partía más de la risa viéndolos que, no sé, diciendo unos que hijos de puta son. No, me daban mucha risa. Y no sé, o sea, creo que ese punto hace que el segundo episodio sea flojillo, pero no malo, flojillo. Incluso creo que el segundo episodio deja una frase que creo que debería inmortalizar un poco a Jodie Whittaker, y es esta frase cuando, alerta de spoiler, ocurre que el general británico decide destruir las naves Sontaran, a pesar de que ellos bueno, estaban rendidos, y el doctor había logrado, pues, evitar otro derrame de sangre. Bueno, no totalmente porque, pues, habían peleado antes los británicos contra los Sontarans, y obviamente los Sontarans, por ventaja tecnológica, los derrotaron. Y es en esta frase en que la doctora le dice, tú eres de los seres humanos que a veces me hace preguntarme por qué los ayudo o algo así, o por qué los salvo. Y la mujer que estaba
con el general, que era una de estas mujeres que iniciaría estas iniciativas de enfermeras que ayudarían a soldados caídos, que fue bastante conocido por Florence Nightingale, que creo que fue una enfermera británica que se hizo conocida en la guerra de Crimea y que también tuvo un ayudante. Es la ayudante la que nos aparece en ese episodio. Le dice que yo te doy gracias, doctor, por ayudarnos. Es decir, en ese punto se crea un conflicto donde Whittaker, siendo el doctor, se pone a pensar si de verdad vale la pena salvar a una especie como la nuestra, que estamos dispuestos a matarnos entre todos, incluso matar a otros seres alienígenas. Esto como para tratar de rescatar ese carácter medio pacifista del doctor, y que con Jodie Whittaker ha sido bastante ambivalente, y peor aún con el final de esta temporada, pero ya llegaremos ahí. En conclusión, creo que los 6 episodios son potentes. Para mí, quizás el segundo, como dije antes, me parece el más flojucho. Y el mejor, diría quizás el penúltimo, el quinto. Creo que para mí fue el potentísimo episodio. O sea, cómo se saben combinar muchas cosas que van a pasar y eventos entre el pasado, el presente, el futuro. O sea, o bueno, el supuesto presente. Entonces, digámoslo, se sabe hacer ahí un buen momentum. Y aquí también tengo que poner un punto a Chibnall por otra cosa. Y es el tema de cómo él maneja todo este tema de el doctor en diferentes puntos del espacio. Es decir, con Jazz, sola, con otros personajes. Es decir, como esa forma de pseudo clonar al doctor. Y no lo hace solo en algunos episodios, lo hace casi en varios episodios. Y eso me pareció increíble. O sea, es decir, cómo juega Chibnall con eso de que el doctor esté en varios puntos. No sé, eso hace como una especie como de que el doctor es Dios o algo así, o al menos es mi interpretación. Y es algo como absurdo, pero está bien hecho. Es genial, o sea, la verdad es que ahí mis 10 para Chibnall. Pero ahora vamos a entrar al final de temporada, al episodio 6. Hubo mucha gente a la que no le gustó este episodio, porque el episodio ponía en manifiesto una nueva contradicción que hemos visto con esta doctora y con los doctores en general. El doctor siempre ha sido una figura pacifista, es decir, a comparación de toda la ciencia ficción que conocemos, donde siempre hay cosas pues destructivas, o el fin del mundo, o guerras entre dos facciones, Star Wars por ejemplo, con las guerras clon, y posteriormente con la guerra entre el Imperio y los rebeldes, porque sí, Star Wars entra dentro del space opera, que hace parte de la ciencia ficción, entonces dejémoslo ahí. Pero lo que pasa es que siempre el doctor ha tenido ese carácter de ser pacifista. Es algo que está muy intrínseco en el doctor. Si bien obviamente esto no hace que el doctor sea imbécil, porque pues el doctor lo que busca es, bueno, yo puedo ser pacífico, pero si tú sigues empeñado en tu plan, pues yo te trataré de detener, y si eso conlleva a un final muy duro o a algo muy lamentable, no me importará, porque yo te di la oportunidad de rendirte. Esto, por ejemplo, con Tenan se vio muchas veces, o sea, en Familia de Sangre creo que fue el momento donde vimos al doctor en su momento más vengativo, aparte de otros capítulos también. O sea, en cierta medida el doctor era ese tipo de personajes que buscaba más el diálogo que otra cosa, incluso con Capaldi durante todo este arco de los Saigons que hubo más o menos en la temporada 9, si no estoy mal. Se vio mucho esto también, o sea, el doctor buscando la mediación y la paz en todo este universo. Pero con Jodie Whittaker nos enfrentamos a una contradicción, porque es una doctora que, curiosamente, como que el pacifismo no es su fuerte, o en algunos momentos se ha demostrado que el pacifismo no es su ideal. Vamos a poner un ejemplo. Si vieron el video que hizo Quetzal sobre Doctor Who, junto con unos extractos de un directo que hizo con Felipe, que se puede ver en su canal secundario El Fumadero de Quetzal, él habla mucho de una comparación entre un episodio de Capaldi y un episodio de Whittaker. En concreto, el episodio de Whittaker era el de Kerbland, el de este episodio que es como una pseudocrítica a Amazon. Todos saben que al final de ese episodio, alerta de spoiler, para los que ya han visto la temporada 11, los que no la hayan visto, perdón, en la parte final se descubre quién es el terrorista. Un chico que lo que pretende es que Kerbland
vuelva a contratar humanos en vez de depender de estos robots mensajeros. A mí me dieron mala vibra cuando los vi en ese capítulo. Pero digámoslo, cambiar humanos por máquinas. En cierto punto, el chico ya tenía preparado un megaplan que era provocar múltiples atentados con paquetes de Kerblan por todo el universo. El doctor obviamente logra detener esto, pero hay un costo terrible, porque el chico muere. Algunos me dirán que pues quizás él se lo buscó, pero el doctor casi siempre no buscaba que esto pasara. Él lo que buscaba era que los malos pagaran, pero no de una manera mortal, o sea, no que no murieran. Pero con Whittaker eso no pasó. Y lo peor es que, digámoslo, hay un discurso previo a esta parte del episodio donde la doctora le dice al chico que verdaderamente el problema no es el sistema, sino son las personas que hacen cosas con dicho sistema los que de verdad son los malos. Y pues obviamente pues esto es algo que es bastante polémico porque, a ver, prácticamente aquí el doctor se está poniendo de parte de los poderosos de Kerblan. Incluso el episodio termina con los empresarios diciéndole a la doctora, sí, sí, nosotros vamos a contratar humanos y vamos a hacer caso a todo esto. Eso me parece una infantilada enorme, o sea, doctor, ¿dónde estás, coño? Eso no puede ser así, o sea, no me puedes decir que el doctor se creyó semejante gilada o le creyó semejante tontería a unos empresarios. Y se lo cree, que es lo peor. Entonces, digámoslo, lo que pasa aquí es que Whittaker se le ha acusado a su actual encarnación de la doctora de que ha dejado un poco atrás el pacifismo y se ha vuelto un doctor un poco más que no es ayudante de los indefensos, sino que a veces se pone al lado de los victimarios. Y creo que en la temporada 13 trataron de solucionar eso, pero prácticamente contradicen cómo ha sido Jodie Whittaker en sus dos anteriores temporadas, porque si bien en lo del capítulo 2 ocurre eso que les dije, de lo que Whittaker le dice que por personas como tú a veces me pregunto por qué sigo protegiendo a los humanos, nos hace preguntarnos, pero ¿cuándo los has protegido, doctor? O doctora en este caso, porque hay mucha gente que te ha cuestionado cosas como por ejemplo lo que pasó en el episodio de Rosa en la escena de Ryan cuando lo golpea a un blanquito sureño. Y uno se pregunta, pero vamos a ver, tú en la temporada anterior, en un episodio, cuando a Bill, un señor victoriano, y ojo, no estamos hablando del siglo XX, sino de la edad victoriana, de la época victoriana, le dice a Bill, ¿tú qué haces aquí? Porque Bill, pues para la gente que no recuerda, era un personaje de color. Capaldi le mete un puñetazo. ¿Qué pasó con ese doctor? O sea, pasamos de un doctor que el racismo le ofendía a una doctora que le dice a Ryan después de que un hombre lo golpea, Ryan, amigo, estamos en el siglo XX, en la más o menos segunda mitad del siglo XX, amigo, ten cuidado que en esta zona esta gente es así. O sea, y uno como que, ¿en serio? Y en cierta medida creo que la temporada 13 trata de resolver estas contradicciones, pero no lo hace, no puede, porque ya están ahí. El doctor ya se ha comportado de esta manera. Y eso no lo va a cambiar nadie. Y si bien la doctora sigue pensando en salvar a la humanidad, no creo que, pues, lo haya hecho. Pero bueno, me fui mucho por las ramas, vamos al punto. Mucha gente cuestionó una parte final del episodio 6, donde ocurre una especie como de destrucción de múltiples razas, principalmente enemigas del Doctor, los Cybermen, los Daleks y los Sontarans, que deciden reunirse en un punto para enfrentarse a la amenaza final del Flux, que venía a destruir prácticamente todo el universo. También para este punto hay que tener en cuenta que la doctora está en un punto donde parece estar como en una especie de pseudo punto entre nuestra dimensión y otras dimensiones, es decir, una especie como de limbo, donde volvemos a encontrarnos con su supuesta madre, la mujer que la encontró en un principio y la que se aprovechó pues de sus capacidades de regeneración, y pues ella se mantiene ahí y pues trata de comunicarse con demás seres en el universo, que eso fue algo bastante increíble, y nos muestra cómo pues
la doctora prácticamente sacrifica en gran medida a estas razas. A pesar de que fueran villanos, el doctor tampoco buscaba la destrucción de estos. Y hemos visto cómo en la serie moderna el doctor ha tratado como de establecer buenos diálogos con los Daleks. Hay capítulos donde él trata de ayudarlos, o caso por ejemplo Capaldi, en su primera temporada, si no estoy mal, hay un episodio donde él se mete en la mente de un Dalek, hay una especie de conflicto interno, pero digámoslo sí, o sea, mucha gente quedó bastante en shock cuando se vio esto. O sea, el doctor prácticamente dejó morir a estas razas espaciales en pro de salvar al universo. Y si bien los Sontarans eran unos hijos de puta porque su plan era matar a los Daleks y a los Cybermen, tampoco se justifica este tipo de hechos. No faltó la gente que obviamente calificó esto de un genocidio, pero yo creo que en cierta medida fue algo muy... el punto más bajo de ese episodio final de temporada, porque creo que eso se puede haber manejado de una mejor manera, pero creo que eso ya es responsabilidad de Chibnall. Y pues bueno, el episodio termina pues con los villanos, los hermanos Calavera siendo destruidos, la gran serpiente creo que siendo llevada a un punto desconocido en el espacio, que este personaje, lo voy a tocar aquí brevemente, es un personaje que tiene como objetivo infiltrarse en Torchwood y destruirla por dentro. Ustedes saben, esta organización que tenía por objetivo salvar al mundo, creada por las Naciones Unidas, con el objetivo de evitar invasiones extraterrestres. Y recuerdo que me equivoqué, no es Torchwood, es UNIT, pido disculpas. Su objetivo era destruir a UNIT por dentro. Incluso él en parte es el causante de lo que pasa en el primer especial de fin de año del Doctor, cuando este se entera de que UNIT ya no existe, porque esta gran serpiente se infiltró prácticamente desde los inicios de UNIT, cuando todavía era una institución pequeña, hasta prácticamente llegar a la actualidad, donde tenemos nuevamente al personaje de la hija del brigadier. Para la gente que diga historia clásica, el brigadier es un personaje constante, más o menos desde el segundo Doctor en adelante, que pues ayuda al Doctor en ciertas cuestiones que afectan a la Tierra con alienígenas. Y pues su hija siguió con esta labor. Ella principalmente se ve mucho en la época de Capaldi. Y digámoslo, me gustó esta incorporación de este personaje y pues el regreso de Unit otra vez. O sea, me pareció increíble eso. O sea, bien ahí Chibnall rescatando cosas que pues sí eran importantes. Y en cierta medida, lo que se ve aquí en este final es que el doctor, aunque intentan volverlo otra vez un personaje pacifista, ya no puede serlo. Ya le es imposible, porque no lo es. Yo espero que el siguiente doctor no siga esta estela de Jodie Whittaker de ser un personaje ambivalente, sino que sea un personaje que mantenga las bases de lo que siempre ha sido el doctor, un payaso pacifista, y evite este tipo de cosas. Obviamente estando Russell T. Davies creo que eso se podrá recuperar en esencia. Pero la verdad es que la temporada ante todo ha sido buena. Creo que todo este misterio de por qué el flux ocurre, por qué trata de destruir al doctor y todo esto, me parece que Chim no lo supo hacer bien. O sea, a nivel de trama y de cómo funciona la historia, está muy bien. O sea, en ese punto, mis dieces para Chibnall. Ahora vamos con los actores y las actuaciones. Jodie Whittaker siempre ha sido muy criticada porque no es un doctor que sea grandilocuente, porque en mi opinión creo que sigue mezclando mucho a David Tennant y a Matt Smith, y creo que lo sigue haciendo en esta temporada 13. Debo decir que los guiones estuvieron medianamente a su altura y creo que Jodie Whittaker hizo una actuación increíble. O sea, creo que en esta temporada Jodie Whittaker hizo su mejor papel. Eh, Supo cómo manejar a este personaje del doctor, supo cómo en estos momentos donde por ejemplo estaba en múltiples lugares del universo, podía volverse un poco como Matt Smith, un poco extraña, algo así, pero manteniendo una especie de bondad. O sea, se nota que Jodie Whittaker salva mucho algunas de las cosas que tiene el guión mal, y lo hace bien. O sea, creo que esta es la temporada donde Jodie Whittaker se logró consagrar y logró, digámoslo, tener un listón alto. Las temporadas anteriores habían sido flojuchas, pero en esta temporada creo que logra hacer muy bien su trabajo.
En cuanto a Dan y Jazz, debo decir que Mandit Gill, que es el nombre de Jazz en la vida real, me pareció que hizo un buen papel. A pesar de que yo siempre he sido hater de Jazz, creo que Chibnall en esta temporada le logró dar a Jazz un rumbo de 180 grados y volverle un personaje un poco más importante, un poco más de no ser la chica esta de que no hay que perder la esperanza. O sea, la chica constantemente estando ahí con el doctor, a ser una chica un poquito más independiente, incluso la líder, en momentos en que el doctor no estaba. Creo que verdaderamente lo hace muy bien. Y creo que ahí Chibnall tiene un punto positivo, perdón, respecto a cómo manejó a Jazz. Creo que lo hizo de una manera increíblemente buena. En cuanto a Dan, creo que si bien él es más o menos un alivio cómico, Chibnall también lo ejecuta bien. Es un personaje que no tiene una historia detrás tan enorme y tan compleja como por ejemplo Jazz con su tema de su relación familiar o Ryan con la relación con sus padres y su enfermedad, que pues eso Chip no se lo pasó por el forro de los cojones en los siguientes episodios de la temporada 11 y 12 respectivamente, o Graham con el tema de su cáncer. Es un personaje que lo que busca es ser una persona que ayude a la comunidad, busca ser un tipo buena onda, pero obviamente a veces pues el mundo no funciona así y el tipo también es como esa representación de nosotros cuando nos enfrentáramos a un alienígena, alguien temeroso, alguien que no entendería cómo solucionar esto. Y creo que John Bishop hace un muy buen papel ahí, a pesar de que pues solo estuvo 6 episodios y pues los especiales yo creo que estará ahí. Creo que fue un personaje que fue interesante, a pesar de estar en poco tiempo, pero lo hizo bien. Es un personaje que te da la alegría. O sea, es como esa esperanza, eso maravilloso que tiene Doctor Who. Una persona que se maravilla con todo lo que ve. Algo que con Jazz no tenemos, porque Jazz es prácticamente la que siempre pregunta las cosas para que nosotros entendamos un poco y el doctor no se filipe tanto. En cuanto a los antagonistas, debo decir que pues la gran serpiente, a pesar de que su momento más fuerte fue hacia los episodios finales, tuvo una actuación increíble, o sea, era un villano de temer, incluso a mí me hubiera gustado que este hubiera sido el villano principal y no los hermanos Calavera, que en mi opinión fueron flojuchos, o sea, eran personajes que, bueno, sabíamos sus intenciones, pero no daban más de sí, o sea, eran personajes demasiadamente flojos, con una intención clara, pero tampoco eran personajes que te hicieran, wow, villanos increíbles. Ojo, no te estoy pidiendo que seas un histriónico como el amo, pero tampoco te pido que me crees personajes, villanos tan sosos. Y el problema es que estos eran como los villanos más principales. Y me pareció que fueron flojos. Creo que la Gran Serpiente hubiera sido mucho mejor como villano principal que estos dos. No sé, o sea, siendo un hombre que quería destruir el universo o algo así, o algo mucho mejor, pero creo que en ese apartado de los antagonistas estuvieron flojitos a nivel de actuación. Y en cuanto a secundarios, creo que la chica esta que tenía el ángel adentro y el profesor creo que fueron los mejores personajes secundarios de toda la temporada. Si bien tuvieron mucho más desarrollo porque estuvieron prácticamente en los últimos episodios, creo que lo hicieron bastante bien. El abuelo profesor siendo una especie como de también alivio cómico, pero también siendo como ese hombre que a veces ponía la razón un poquito y pues daba un poco de mesura entre Jazz y Dan. Pero creo que me pareció un personaje bastante bueno y la chica pues también era bastante interesante, aunque pues yo espero que este personaje se pueda desarrollar más en el futuro porque a mí me queda que este personaje podía haber dado más, pero pues obviamente por la temporada y pues por lo que se planteaba ya en la trama pues no dio más de sí. Y bueno, la pregunta final es, ¿qué nos deja esta temporada o qué legado nos deja? Como sabemos, esta es la temporada final de Jodie Whittaker porque unos días antes del estreno de la temporada 13 se anunció que Chris Chibnall y Jodie Whittaker ya no iban a seguir más en la serie. Es decir, Chibnall incluso se iba. No iba a ser como sus antecesores e iba a tener un segundo doctor a su mando. No, decidió irse con Jodie Whittaker. Puedo entender en parte que quizás el calendario tan estruendoso de la BBC le impidiera continuar con una buena labor,
y Jodie Whittaker también un poco fatigada por no solo el calendario de grabación y de todo esto, sino también quizás por el odio que ciertos sectores le generaron, porque yo creo que hasta el último día Jodie Whittaker, hasta que deje Doctor Who, no va a dejar de recibir hate. Creo que en parte hicieron que ella decidiera abandonar el barco junto con Chibnall. Pero creo que Jodie Whittaker logró redimirse en esta temporada final. Lo hizo bien. Y creo que es de las mejores actuaciones que tuvo en sus 3 temporadas. Creo que esta temporada queda en el recuerdo no solo porque marca el final de la primera doctora mujer que tuvimos en la serie, sino que también ayudará a la gente que pues en el futuro se replantee en Doctor Who volver a traer a una mujer como doctora, revisar en qué quizás Chibnall acertó y en qué falló. Porque sí, Chibnall tuvo muchas luces y sombras, pero tampoco le podemos quitar el mérito de que intentó traer a la primera doctora mujer, la trajo, y si bien le fue mal en algunos apartados, creo que eso no se le puede negar. Y creo que este, pues, ya será el punto final, será un antes y un después. No sabemos si el próximo doctor vaya a ser mujer o vaya a ser hombre. Eso ya lo decidirá Russell T. Davies, que es el nuevo showrunner. Que es también lo que nos deja esto. También nos deja que posiblemente la BBC, para evitar nuevamente estos errores, prefiere volver a traer un bueno conocido que intentar de pronto con el malo que tenían antes o traer otra persona mala. Estoy tratando de como romper un dicho que es mejor malo conocido que bueno por conocer, pero lo estoy llevando al revés. Pero digámoslo, ese es el punto. O sea, creo que esta temporada y en general la era de Jodie Whittaker va a representar un legado que en Doctor Who va a permanecer por mucho tiempo. O sea, va a estar ahí durante un buen tiempo hasta que quizás llegue una nueva doctora mujer que pueda, digámoslo, terminar mucho mejor de lo que termina Jodie Whittaker. Porque a pesar de que la temporada 13 le ayuda a Jodie Whittaker, creo que sigue siendo una era que terminó bastante regular. Solo nos faltan 2 especiales para pues mirar cómo va a ser todo esto. Y espero que estos 2 especiales también puedan redimir a Jodie y pues que en otoño de este año, más o menos que sería el momento en que se vaya con la frente en alto. Y ya a modo de conclusión debo decir que la temporada 13 es quizás lo mejorcito que la BBC ha logrado hacer con Jodie Whittaker en mucho tiempo. El nivel del guión podríamos decir que estuvo parejo, no estuvo tan mal como en temporadas anteriores, pero tampoco es un guión mega rescatable. A nivel de historia y todo lo demás es bastante bueno, se sostiene bien. Chibnall demuestra que cuando logra una historia cohesionada quizás pueda hacerlo bien. Desafortunadamente no supo pensar esto al inicio de al inicio de su era como showrunner, sino hasta el final. Creo que Jodie Whittaker en cierta medida logra su mejor momento con el Doctor. Los compañeros estuvieron creo que medianamente a la altura. Y los villanos, si bien algunos fueron bastante flojillos, creo que algunos lograron grandes aptitudes y espero que el siguiente showrunner y con el siguiente Doctor de pronto se mantengan este tipo de personajes. Y los secundarios pues bastante potentes. Y creo que eso sería todo. La verdad es que creo que este podcast me va a quedar bastante largo, por lo que estoy viendo. Quiero que todo agradecerles, espero que se suscriban y que no olviden dar like y a la campanita. Tengo pensado probablemente a finales del 2022 hacer un top 10 de los mejores episodios de Jodie porque creo que ella se lo merece, pero prefiero esperar a que los especiales se acaben y que ya se regenere pues para tener esto un poco más tranquilo. También no olvidemos que este año es el centenario de la BBC, o sea, de la fundación del canal BBC, así que pues también obviamente el doctor va a estar ahí. Pero digámoslo, trataré en estos próximos meses pues tratar otros temas. Tengo ya preparadas algunas cosas sobre libros que he leído durante este fin de año que quiero compartir con ustedes. También hacer algunos otros videos hablando de otros temas, alejándome un poquito de Doctor Who por este momento. Y pues nada más. También les quiero comentar, aunque esto lo trataré en mi canal principal, de que tengo pensado probablemente abrirme un blog. Sí, sé que es un poquito de anticuado hablar de blogs con B de burro.
Pero sí, durante va a ser un blog donde quizás durante los tiempos en que no pueda subir muchos videos, escribiré algunas cosas referentes a temas que me gusten, no solo de política, porque pues la gente que me conocerá, yo hablo más de política en mis otros canales, pero también pues de algún libro que él me lea, pero que no le alcance a hacer la review en un vídeo, o de algún tema de serie o película que haya visto. Con esto dicho, ya no quiero seguir ahí porque ya esto se está alargando mucho. Nos vemos, les deseo un feliz 2022 y cuídense. Hasta pronto.